¿Alguna vez has tomado una decisión sabiendo que era la equivocada? No hablo de dudas. Me refiero a ese momento en que te miras en el espejo, con un anillo en el dedo, y en el fondo sabes, esto no es para mí. Él no es el indicado. Estaba en el probador vestida con un traje de novia. Blanco, simple. No era mi estilo. Pero la vendedora dijo, es tan cómodo y clásico, perfecto para ti. Mi madre lloraba, mi mejor amiga tomaba fotos, y yo solo miraba mi reflejo, sintiendo ese vacío agudo, retumbante, dentro de mí. No era miedo, no era dolor, solo silencio. Un silencio muerto, inmóvil, muy dentro de mí. Sabía que estaba cometiendo un error, pero tenía 36 años, y él era amable, tranquilo, estable. Mis amigas estaban celosas. Es tan confiable, no bebe, no grita, no hay dramas. Hombres como él ya no existen. Yo asentía, yo escuchaba, y cada vez me hacía la misma pregunta. ¿De verdad me basta con alguien normal? Nos conocimos en la fiesta de cumpleaños de un amigo en común. Era educado, un poco tímido. Se acercó y dijo, «Tienes esa mirada, como si odiaras las fiestas». Sonreí, porque sinceramente era el intento de coqueteo más raro que había visto en años. No me provocaba mariposas ni me hacía perder la cabeza. No había esa química exagerada. Ya sabes a qué me refiero. Esa chispa, esa sensación de quedarte sin aliento con solo una mirada. Sí, eso no existía. Solo se sentía, tranquilo, como sentarte junto a un desconocido en un tren, cerca, en silencio, sin presión para hablar. Y en ese momento, eso me pareció maduro. La pasión es para los 20. Ahora se trata de tener a alguien cálido, no ardiente. Así fue como me convencí. Literalmente me convencí. Cuando me pidió que me mudara con él, dije que sí. Cuando habló de tener una familia, no me opuse. Y cuando se arrodilló en el patio trasero, bajo luces de guirnalda, con un anillo en la mano y estrellas en los ojos, yo pensaba en una sola cosa. No llores, no de alegría, de miedo. Dije que sí. No porque quisiera ser esposa, sino porque no quería estar sola. Todas mis amigas ya estaban casadas, algunas por amor, otras por dinero, pero ninguna estaba sola. La boda fue hermosa. Él quería invitar a todos sus compañeros de trabajo, como un niño, todo orgulloso y con los ojos brillantes, queriendo mostrarle al mundo lo feliz que estaba. No discutí. Dije, claro, hagámoslo a tu manera. Él irradiaba felicidad. Yo sonreía. En las fotos parecíamos la pareja perfecta. Incluso mi mamá dijo, por fin, estás en buenas manos. Compramos una casa 2 meses después de la boda, en las afueras, tranquila, con una cerca blanca, café por la mañana en el porche. De nuevo todos decían, ahora sí te has asentado. Y yo lo intentaba, de verdad lo intentaba. Me despertaba temprano, preparaba el desayuno, ponía su taza favorita junto a la tostada. Él decía, eres la mejor, y me besaba en la sien. Esos momentos se sentían cálidos, no porque fuera mío, sino porque quería que él sintiera que lo era. Me esforzaba tanto. Hacíamos viajes de fin de semana a pueblos cercanos, veíamos películas antiguas, hablábamos de muebles. Una vez bromeó sobre colgar un cuadro de un faro en la sala, un símbolo de estabilidad, como nuestro matrimonio. Me reí, educadamente, pero algo se tensó dentro de mí, un faro. Qué irónico, porque yo me sentía como un barco que ya había perdido el rumbo antes siquiera de zarpar. La primera verdadera señal de alarma llegó más o menos a los 6 meses. Llegó a casa lleno de emoción. ¿Adivina qué? Me ofrecieron un nuevo proyecto, es un gran paso. Me abrazó como si hubiéramos ganado la lotería. ¿Y yo? Nada. Simplemente nada. Sin alegría, sin envidia, sin orgullo. Solo vacío. Forcé una sonrisa. Eso es genial. Él no notó el tono fingido. ¿Y cómo iba a notarlo? Él creía que éramos un equipo, pero yo ya me sentía como una espectadora,
como si estuviera viviendo la vida de otra persona, la vida de la esposa perfecta, con la casa bonita, el buen esposo, los planes, las vacaciones y el constante silencio interior. A veces me obligaba a ser cariñosa, a tocarle la mano, sonreírle, besarlo, para que se sintiera amado, porque merecía ser amado, realmente lo merecía. Pero yo no podía dárselo. Un día dijo: «Eres tan tranquila, tan centrada, como un puerto seguro». Y me estremecí. No soy un puerto, soy una tormenta, solo que me he vuelto muy buena ocultándolo. A menudo pensaba que él era verdaderamente feliz, que de verdad creía que lo nuestro iba bien, y eso me rompía. No porque quisiera arruinarlo, sino porque sabía, él vivía en una ilusión, y yo era quien sostenía la cortina, pero no podía decirlo, no en ese momento. No podía mirarlo a los ojos y decirle: «Tú no eres mi persona, y yo no soy tu mujer». Solo estuvimos en el lugar correcto en el momento equivocado. Me quedé en silencio, porque él me traía café a la cama, porque me llamaba para asegurarse de que hubiera llegado bien a casa, porque tenía miedo de herirlo, miedo de ser el monstruo en la historia. No puedo señalar el momento exacto en que las cosas empezaron a desmoronarse, porque, honestamente, ya estaban mal desde el principio. Pero un día, la ilusión simplemente dejó de sostenerse. Era un día cualquiera. Fui a la tienda a comprar verduras para su estofado favorito. Llovía. Estaba en la fila, mirando por la ventana, y de repente me golpeó una oleada. No de tristeza, ni siquiera de desesperación, solo de desesperanza. Me di cuenta de que no recordaba la última vez que me reí. De verdad me reí. No por cortesía, no por costumbre, sino una risa profunda, fuerte, con lágrimas corriéndome por la cara. Me quedé allí, con una cesta medio vacía, el abrigo empapado y la abrumadora sensación de que estaba borrada. Ya no sabía quién era. Solo una mujer con una vida perfecta, una casa, un esposo, una lista de tareas cumplidas. En casa, él me esperaba con su portátil. Me preguntó si había recordado la salsa. Asentí, dejé las bolsas. Me besó en la mejilla y dijo: «Eres mi mejor mitad». Luego se fue a su despacho, y yo me quedé en la cocina, mojada, vacía, mirando esa taza que me regaló en nuestro primer aniversario. Ver a una esposa. Me había reído cuando me la dio. Él dijo: «No, en serio, te amo mucho». Y recordé cómo incluso entonces me sentí incómoda. No porque fuera insincero, sino porque yo no podía decirlo de vuelta. Sonreí. Besé. Pero en mi pecho, silencio. Un silencio pesado, pegajoso, asfixiante. A veces no quería que él llegara a casa, porque entonces tenía que volver a ponerme la máscara, sonreír, conversar, cocinar, tocar, reír en los momentos correctos. Me convertí en actriz de mi propio matrimonio, no en una tragedia, en una comedia barata. Mismo guión, cada noche. Cuando me tocaba la espalda o decía: «Eres lo mejor que me ha pasado», todo lo que quería era desaparecer, no morir, no huir, solo evaporarme, desaparecer, porque ser su mejor decisión fue la peor que yo tomé. Y empecé a pensar: ¿y si se da cuenta? ¿Y si ve el piloto automático en el que vivo? Él no es el villano, hace todo bien, me ama. ¿Y yo? No amo a nadie, ni a él, ni siquiera a mí misma. Una noche me subí al coche. Eran casi las 2 de la mañana, sin plan, sin destino. Solo necesitaba no ser una esposa por un rato, solo una persona. Paré en una tienda 24 horas, compré chocolate, me senté en el estacionamiento escuchando un viejo álbum de Alanis Morissette y de repente empecé a llorar, en silencio, con la frente apoyada en el volante, porque incluso en ese silencio no me sentía libre, sentía culpa, por él, por mí, por la chica que solía ser, la que soñaba con un gran amor, no con un matrimonio silencioso que la borraba pedazo a pedazo. Ocurrió por accidente,
Una tarde normal, casi las 8. Me quedé tarde en la oficina. Reportes, llamadas, café de una triste maquinita. Estaba agotada, como siempre. Ojeras, cabello despeinado, mente nublada. El ascensor se detuvo en el 4º piso. Él entró. Cabello oscuro, suéter de cuello alto negro, papeles en la mano. Esa sonrisa ladeada, natural. Un desconocido. Presionó el botón, me miró y dijo, ¿día duro? Asentí, sonriendo débilmente, más o menos como todos últimamente. Se rió, con calidez, no fuerte, solo real. Igual yo fui al gimnasio, tú, parece, te vas a casa con otra laptop. Y me reí, por primera vez en meses, no por cortesía, no por culpa, sino de verdad. Cuando las puertas se abrieron, salí. Él me siguió. Teníamos la misma salida. Me preguntó si quería tomar un café, y yo dije que sí. No lo pensé, no lo planeé. Fue como lanzarme al agua, puro impulso. Una necesidad de sentir algo real otra vez. Nos sentamos junto a la ventana de un pequeño café en la esquina. Sonaba jazz antiguo, tazas sencillas. Él hablaba con facilidad, de libros, del aburrimiento, de mudanzas, y yo escuchaba, y me di cuenta, estaba sintiendo de nuevo, notaba sus manos, la forma en que se mordía el labio al pensar, cómo mantenía el contacto visual, y algo dentro de mí se agitó, algo olvidado. Me asustó. Él dijo, pareces alguien que no se ha permitido simplemente vivir en mucho tiempo. Me congelé, justo en el centro, en el blanco. Hablamos durante casi 2 horas, sin coqueteos, sin tocarse. Pero entre nosotros, electricidad, invisible, pero tan presente. Cuando llegué a casa, mi esposo dormía. En su mesita de noche, un libro de autoayuda y tapones para los oídos. Silencio. Me senté en la cama. Me quité los tacones. Y las lágrimas simplemente salieron, en silencio. No por el hombre del ascensor, no por el cansancio, sino porque me había sentido viva por primera vez en siglos, y eso se sentía como una traición. Parte de mí gritaba, ¡sí! ¡Esta eres tú! ¡Esta es la verdadera tú! Y otra parte susurraba, elegiste esta vida, él te ama, vas a arruinarlo todo. Me acosté junto a él. En su sueño apoyó la mano sobre mi vientre, automáticamente, como algo que simplemente haces. Y me quedé mirando el techo, pensando. En algún lugar, un hombre bebía café, tal vez pensando en cómo me reí. Y ese pensamiento me mantenía respirando. Me di cuenta de que mi vida ya no se trataba de lo bueno o lo malo. Se trataba de estar entumecida. Y esa noche, esa conversación, no fue una traición. Fue un recordatorio de que todavía no estaba muerta. Al día siguiente, decidí ser la esposa perfecta. No porque quisiera, sino porque tenía miedo. Miedo de que si dejaba de intentarlo, él se fuera, y todo se viniera abajo. Me levanté temprano, preparé el desayuno, horneé el pastel que no comía desde la última Navidad. Entró en la cocina, sonrió. «Vaya, huele a infancia». Y yo le devolví la sonrisa. La misma sonrisa educada con la que habíamos sobrevivido durante años. Planché sus camisas, organicé los estantes, incluso le mandé un mensaje. «Gracias por estar aquí. Me siento segura contigo». Él respondió con un emoji de corazón y «Te amo. Nos vemos esta noche». Y yo sentí nada, ni alegría, ni culpa, solo vacío. Esa noche puse la mesa, velas, vino, luz tenue, pasta con su salsa favorita. Llegó a casa cansado, pero se iluminó al instante. «¿Estás tratando de seducirme?» Me reí. Me besó el cuello, y por dentro me congelé, porque él era genuino, él lo intentaba, y yo, no. Cenamos. Habló sobre el trabajo, una cosa graciosa que hizo un colega. Yo escuchaba, o trataba de hacerlo, pero todo en lo que podía pensar era en el hombre del ascensor, sus ojos, su voz, cómo me reí,
Y la comparación me destrozaba. Después de la cena, sugirió ver una serie. Nos sentamos en el sofá. Me pasó el brazo por encima y yo me senté allí, como una maniquí. A los 15 minutos dije que estaba cansada y me fui a la cama. Me tumbé. Me quedé mirando el techo y pensé, ¿cuánto tiempo más podré seguir así? Al día siguiente probé con yoga. Luego horneé galletas. Llamé a una amiga y me reí por teléfono. Hice una lista de compras. Viví como si todo estuviera bien. Pero cada día se hacía más pesado, como si llevara puesta la piel de otra persona, tratando de ser una esposa, pero incapaz de ser yo misma. Un día él entró a la cocina, me abrazó por detrás, apoyó su barbilla en mi hombro y dijo, «Me alegra que todo haya vuelto a ser como antes. Te ves tan auténtica otra vez». Y me estremecí. ¿Auténtica? Me di la vuelta y lo besé, no porque quisiera, sino porque me sentía culpable. Él era feliz, y yo sabía que esa felicidad no era real, era teatro, y una de las actrices estaba lista para arrancarse la máscara y gritar. Esa noche me acosté a su lado. Él se durmió rápido, en paz, contento, y yo me quedé allí, aferrada a la sábana con el puño pensando, ya no puedo seguir con esto. Estaba de pie en la cocina, viéndolo cortar tomates. Sonreía, tarareaba, se veía feliz. Y de repente me golpeó como un camión. ¿Y si no solo arruiné mi vida? ¿Y si también arruiné la suya? Él realmente era un buen hombre. Me amaba. Quería un hogar, hijos, vacaciones, un futuro conmigo. Él era el indicado para alguien. Y yo lo elegí, no con el corazón, sino por miedo a estar sola. Llevábamos años juntos, y todo ese tiempo estaba fingiendo, tratando de ser suficiente, estable, apoyo. Pero todo era una actuación. Y él podía haberlo estado viviendo de verdad, creyendo en nosotros, creyendo en mí. El otro día dijo, solía pensar que el amor se desvanece con el tiempo, pero contigo solo se siente más profundo. No dije nada, solo asentí y me fui al baño. Me senté en el suelo y lloré, porque no sentía nada más que lástima, por él, por mí, por los dos. Él hacía planes, hablaba de vacaciones, de mudarnos a una casa más grande, de tener hijos, y yo ni siquiera podía imaginar envejecer a su lado. No porque fuera malo, sino porque yo nunca estuve realmente con él. Y entonces llegó el pensamiento más aterrador. ¿Y si realmente lo arruiné? ¿Y si él pudo haber encontrado a alguien que se iluminara al verlo entrar, que celebrara sus logros, que riera sin fingir? Empecé a notar con qué frecuencia me miraba con ternura. Como les decía a sus amigos, tuve suerte, ella es mi puerto seguro. Y yo me quedaba mirando la pared pensando, no tienes idea de lo solo que estás realmente en este matrimonio. Y eso me daba miedo, porque no era solo que no lo amara, era que le mentía. Cada día, por cortesía, por miedo, por deber. Una vez estuvimos en una cena familiar. Él me tomó la mano bajo la mesa, contó una historia divertida, se rió con ese brillo en los ojos, y me descubrí pensando, él merece una vida real, no una perfecta, solo una real. Me desperté temprano, él aún dormía, una hendidura en la almohada de su mejilla, sus gafas y su vaso de agua en la mesita de noche, un pequeño ronquido suave, como siempre. Lo miré y pensé, es un buen hombre, de verdad lo es, y eso era lo que más dolía, porque si hubiera sido cruel, tóxico, descuidado, habría sido más fácil, pero simplemente no era mi persona. Me levanté, fui a la cocina, encendí la tetera, y lo supe. Hoy no podía seguir fingiendo, no podía sonreír, cocinar, decir, solo necesito pensar. Había llegado a mi límite. Él entró, bostezó, besó mi hombro. ¿No dormiste? Negué con la cabeza. Se sirvió un té, silencio, y entonces dije, siento que estoy viviendo la vida de otra persona. Se quedó congelado. ¿Qué? Lo miré.
Cada día siento que sigo un guión y no es mío, y no lo ha sido desde hace mucho tiempo. Se sentó. Lentamente. No interrumpió. Y yo hablé. Todo. Sin culpas, sin gritos, sin drama, solo verdad. Sobre cómo lo intenté, cómo quise ser la mujer que él veía, cómo me perdí, cómo no era culpa, sino no poder seguir haciéndolo. Él guardó silencio. Luego dijo, no tenía idea. Lo sé, dije. No debías tenerla. Lo oculté. Por ti, por nosotros, por la imagen. Él se dio la vuelta. ¿Entonces todo fue una mentira? No, fue un intento, pero ya no puedo seguir intentando. Me fui 3 días después, sin peleas, sin portazos. Hice las maletas, dije, lo siento, y salí. Las primeras semanas fueron brutales, vacías, silenciosas, pero por dentro había libertad. No alegría, no alivio, solo espacio, para respirar. No sé si él me ha perdonado. Honestamente no estoy segura de haberme perdonado yo, pero sé esto, no podía seguir traicionándome cada día. Ahora estoy sola, sin grandes planes, sin un nuevo amor, solo viviendo, lentamente, a veces con dolor, pero con verdad. A menudo pienso en mujeres que viven como yo viví, con buenos hombres, en casas bonitas, con todo aparentemente bien y muriendo por dentro. Si eres una de ellas, por favor pregúntate, ¿de verdad estoy viviendo o solo estoy intentando sobrevivir? Mereces una vida que se sienta real, incluso si primero tienes que romperlo todo, porque la vida real siempre empieza con la honestidad. Aún pienso en él a veces, no con rabia, no con arrepentimiento, solo algo parecido a la tristeza. Él nunca me hizo daño, solo me amó, y yo no pude amarlo de vuelta. Tal vez no solo me traicioné a mí misma entonces, tal vez también lo traicioné a él, porque le di la creencia de un amor que no existía en mí. Y quizá eso sea lo más doloroso de todo, no cuando alguien no te ama, sino cuando sí, y todo lo que recibe a cambio es silencio.